Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos un invitado muy especial, como todos los que pasan por aquí, pero en este caso, pues me hace pues, muchísima ilusión hablar acerca de a lo que me dedico, que es el ligamento cruzado anterior, de la readaptación, y aparte de pues, un tipo de terapia que pues, está cada vez más en auge, como es la neurología funcional. Así que pues traemos a un experto en materia para que nos pueda profundizar en este tema. Así que bienvenido, Miquel. Muchas gracias por venir y por pasar tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. A ver si sale bien y doy la talla a las respuestas. Seguro que sí. Para algo, Ok. me he traído la carta para ponerle a X y así que la gente pueda estar un poco más concentrada. Yo siempre la tengo a mano. Y nada, sé que has hecho ya otros podcasts, que si la gente pues, quiere conocer un poquito más acerca de ti, pues está el de Keep Moving, por ejemplo, que ya tratas un poquito más acerca de la neurología, pero sí que quiero que hagas Sí. una breve introducción, principalmente de ti, quién eres y a qué te dedicas, y luego ya profundizaremos en el tema de neurología funcional, readaptación, LCA. Ya, bueno, pues soy Miquel Pérez, soy especialista en neurología funcional, PDTR, también tengo cursos hechos de Zeta Health y Applied Movement Neurology y pues para mí ha sido un cambio, un cambio total en la práctica que tenía antes de entrenamiento y en todos los aspectos. La verdad es que es un cambio de vida. Para mí fue, cuando empecé en el 16, fue un cambio de vida total. Comprobar las cosas desde otro punto de vista que hasta ahora nadie lo ha hecho y bueno, los resultados también son en muchos casos muy especiales. Es algo que estoy, sobre todo estas últimas semanas, ya cuando volvimos del tercer módulo, que siento que tengo pues un poquito más ya de maestría en la materia y que empiezas a solucionar ya ciertos problemas, que la gente queda muy contenta y en este caso con el cruzado, que es pues lo que mayoritariamente veo, tanto en preoperatorios, pues cómo normalizas todo y luego sale todo mucho mejor, gente que está avanzada, gente que lleva años operada, que siente que la rodilla no es suya y empieza a sentir de nuevo cosas que no sentía desde antes de la operación. Y digo, coño, si llevo nada que acabo de empezar en el mundillo y ya se están teniendo estos resultados, en el momento me imagino que completas todo este sistema holístico de tratamiento, pues el beneficio de los pacientes va a ser espectacular. Así Sí, que para eso estás aquí también, para hablarnos un poquito de todo esto. ok. Pienso que es algo que tiene que empezar a conocer más la gente, de entender qué es PDTR, la neurología funcional, cómo se pueden beneficiar de ella y pues empezar a tratarse todos como locos porque o sea, el cambio de vida es espectacular. Sí, la verdad Así. es que hay veces que los clientes te dicen esto es magia. A mí me lo han dicho muchas Mm. veces y yo suelo decir no, la magia es ilusión, esto es real. Es la gran diferencia que hay. Esa es muy buena, la utilizaré a partir de ahora. Vale, está bien. Tienes mi permiso, sin problema. Claro, los que todavía no están un poquito metidos en materia y no sepan qué es la neurología funcional, una pequeña introducción. Bueno, pues es una terapia manual no invasiva que está basada en neurología, neurofisiología, biomecánica también, evidentemente, porque al fin y al cabo estamos trabajando con el cuerpo y es la forma más normal de expresarse. También utiliza cosas de kinesiología aplicada y lo que trata principalmente es problemas musculoesqueléticos, que son los más, vamos a decir, comunes, pero también problemas gastrointestinales, hormonales, químicos, disfunciones emocionales. Y al fin y al cabo lo que hacemos es utilizar reflejos que tiene el sistema nervioso para probar o hacer el diagnóstico de lo que tenemos delante. Para eso utilizamos lo que lo que normalmente llamamos el test muscular, que bueno, no es una buena definición, a mí no me gusta, nunca me gustó la definición de test muscular, que la gente siempre se cree que es relativo a la fuerza y no es así. En realidad es el reflejo miotático. Y entonces el reflejo miotático es lo que estamos probando, como he dicho antes, es un reflejo, no lo podemos evitar, no lo podemos alterar, porque es parte del sistema autónomo del sistema nervioso y se puedes tratar a la misma a las personas, tanto pues, jugadores de rugby, yo tengo jugadores de rugby que cada pierna suya era como mi tronco, de muchísimo peso, mucho tamaño,
gente fortísima y al mismo tiempo abuelitas de 90 años, pues delgaditas y con poca fuerza, pero puedes tratar las disfunciones que tienen por eso, porque no es un test en sí muscular, sino es un reflejo neurológico lo que estamos probando. Creo que esto es algo que siempre introduzco a todas las personas que empiezo a tratar o antes pues empezar a practicar, que no es que vayamos a ver quién tiene más fuerza, porque evidentemente con lo grande que soy yo, pues siempre voy a ganar. Exactamente, eso les digo yo también. Sino ver ese reflejo. Y hacemos siempre pues, ejemplos a lo mejor con el hombro, que es más sencillito de sentir ese reflejo, y luego desde ahí ya pues empezamos a tocar y pues, a Exactamente. estimular y tal. Vale, que ahora vamos a entrar en materia. Ujú. Sí que quiero también que nos comentes cómo la neurología funcional puede ayudar, sobre todo en el ámbito o en la rama de la readaptación de lesiones. No tanto pues, en esos aspectos de algo más crónico, por así decir, sino pues mismo en el ligamento cruzado anterior. Me acabo de lesionar, por ejemplo, pues José Palomar ya me lo comentaba en su día que incluso recién operado ya se pueden empezar a trabajar cositas. Yo todavía no tengo la destreza para recién operado quitar cosas como tan específicas de lo que sería la rodilla y alrededores, pero sí que en el momento pasan ciertas semanas, pues que ya se puede empezar a testar bien la musculatura, pues es ya cuando empiezo a trabajar a partir igual de las 8 o 10 semanas. Entonces también, pues no sé aquí tú qué opinión tienes, de qué manera nos puede ayudar o beneficiar, sobre todo pues en este ligamento cruzado anterior o en las lesiones en general, y luego pues ya vamos a ir como profundizando más. Sí, vamos a empezar en general. Lo suyo sería que no hubiese la lesión, es decir, el objetivo principal sería que no existiera una lesión. Para eso también la PDTR o la neurología funcional viene muy bien porque es muy fácil testar al paciente después de, no sé, pues de cuatro, por ejemplo, vamos a poner futbolistas, que suele ser lo más típico del cruzado anterior, o jugadores de baloncesto, después de dos o tres partidos, puedes testar a la musculatura del paciente, en realidad el reflejo muscular, el reflejo miotático de la musculatura, y ver qué disfunciones hay ya presentes. Eso sería la parte más importante realmente para el tratamiento de una lesión, que es no tenerla. ¿Vale? Siempre en prevención de riesgos laborales, la mejor táctica para el recuperar el accidente laboral es no tenerlo. Y aquí sería lo mismo. Entonces todavía no tenemos esa cultura de la prevención y normalmente solo nos preocupamos ya cuando tenemos la lesión encima, que ya es, entre comillas, demasiado tarde. Entonces yo estoy seguro, porque he hecho ciertas pruebas, aunque todavía no he tenido suficiente volumen seguido de mismas pruebas, pero estoy seguro de que la incidencia de lesiones sería muchísimo más baja, porque no nos damos cuenta que tenemos de la lesión de una manera tan sencilla, sino cuando ya sentimos ese dolor o cuando empezamos a sentir, ay, pues ahora como que tengo menos elasticidad o no tengo tanto, no me puedo estirar tan bien, he perdido algo de rango de movimiento. Esos son los primeros síntomas, ¿vale? Hay muchas veces que el paciente no sabe que tiene una musculatura específica afectada porque todavía no la siente porque el cuerpo es lo suficientemente inteligente y capaz como para compensar esa musculatura que está disfuncional ya. Entonces, para mí lo más importante sería eso. En primer lugar, la prevención. Empezar a crear una cultura de prevención para que no llegue a tener lugar la lesión. Ya después, cuando la lesión se ha hecho presente, directamente, si nos metemos en el anterior cruzado, pues ya habría que, ahí ya diría que sería más o menos el tiempo de meter la cirugía o de meter cuchillo, ¿vale? De hacer una cirugía de algún tipo. Y ahí ya la neurología funcional quedaría, o PDTR quedaría un poco relegada hasta que se elimine el problema más biomecánico, que al fin y al cabo es el que está causando todos los demás problemas adyacentes. Y bueno, depende del tipo de intervención que ha habido, pues podríamos abordarlo de una manera o de otra. Mm.
Sí que es cierto que, como bien decías, la cultura de la prevención o de intentar reducir esa tasa o esa incidencia de lesiones, pues no está tan presente, aunque cada vez veo que los equipos se preocupan un poquito más por esto, aunque no sea de la manera más eficiente. Y esto lo comentaba hace unos días con un traumatólogo también de rodilla que hice un podcast y decía, "Sí, yo creo que con la neurología se puede, o sea, podemos hacer cambios importantes ya sabemos, en los equipos de fútbol, por ejemplo, como era su caso, que está con la selección femenina de Suecia. Ajá, Digo, si alguien pudiese con neurología, eso, estar varios años vista, estamos viendo ahora que antes había a lo mejor como un cruzado cada 2 años. Ahora vemos que los equipos Champions incluso tienen de media 2 cruzados por año. O sea, se está efectivamente. multiplicando la tasa. En estos equipos, empezar a aplicar la neurología a varios años vista, a ver qué posibles cambios puede haber. Pienso que es un estudio muy, muy interesante. Yo por mi Totalmente. cuenta estoy, no sé, como trabajo únicamente con cruzados, ahora llevo pocos meses aplicándolo, pero de aquí unos años, cuando haya visto ya 300 personas con PDTR cruzado exclusivamente, a ver la evolución que llevan, qué secuelas, o de las famosas secuelas que se quedan del cruzado, cuántas realmente quedan, porque ya estoy viendo que la incidencia de efectos secundarios, por así decir, de la operación está reduciéndose drásticamente. Y yo la verdad es que tengo pues, un futuro esperanzador en todo esto y pienso que mm, se puede hacer algo interesante en el mundo del deporte. Sí, la verdad que sería muy interesante, sobre todo, no ya solamente por el ahorro económico para el club, porque claro, un jugador de baja por un cruzado anterior va a llevar muchos meses de baja que va a seguir el club teniendo que pagar su nómina y todos los demás, las demás cuestiones, sino también por la vida real de ese jugador, porque después de estar operado del anterior cruzado, su vida se acorta, su vida, quiero decir, laboral o deportiva, se acorta muchísimo. Entonces, sería muy interesante. Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he pensado que en una sola temporada se pueden ya ver diferencias entre si se hacen grupos, dos grupos en un equipo, da igual de baloncesto, de fútbol, de balonmano, dos grupos diferentes, uno que haya tenido tratamiento y el otro que no haya tenido tratamiento continuado de PDTR o de neurología funcional, pues habría una gran diferencia ya desde el primer año, porque la incidencia de lesiones tanto en tren inferior como en tren superior iba a ser muchísimo menor. Y eso Mm, se iba a notar mucho. Entonces yo siempre voy a la comodidad o al bienestar del paciente más que a la cuestión económica, pero al final lo que manda son siempre los números y el dinero, pero tal cual. Yo creo, estoy seguro, además, no es que creas, que estoy seguro, ciertamente seguro que cambiaría muchísimo el panorama de lesiones, que como has estado en los últimos, perdona, en el último en estos últimos podcasts, creo que tal cual en fútbol es que se ha disparado exponencialmente y hay jugadores de gran calidad que no pueden. También te digo, no es que vayamos a eliminarlo todo, porque los accidentes siempre ocurren. Eso está clarísimo, es a la orden del día y siempre va a seguir así. El accidente no se puede evitar. Pero en todas las cuestiones que no son tanto accidentes, sino un trauma mínimo que por repetición causa el problema, a eso sí que se podría evitar de una manera drástica. Y ya te digo, tú me dices en varios años, por supuesto que sería lo excepcional, pero en un año yo creo que se verían ya mucho las diferencias. Y bueno, es algo que los clubes de fútbol tendrán que empezar, de fútbol, baloncesto, balonmano. Y cuando digo fútbol es que es porque es el más visto, pero tendrían que planteárselo porque les iba a salir muchísimo más rentable y van a tener eso también, una plantilla mucho más preparada. Iremos haciendo cultura poco a poco con todo esto. Eso es, eso es. Habías comentado, yo también lo iba a decir ahora, en matizar, que las lesiones vienen por causas diversas, al final es multifactorial. Pero claro, con el tratamiento de PDTR o de neurología funcional, lo que mejoramos también es el entorno metabólico. Y si al final el cuerpo funciona mejor, es como que nos quitamos de golpe un montón de factores que están influyendo, que pueden afectar tanto a nivel metabólico como a nivel biomecánico, la musculatura puede empezar a trabajar mejor. Luego el entrenamiento que tú hagas pues, va a ser mucho más efectivo, la persona se va a recuperar mejor. Es como que con un tipo de tratamiento te quitas un montón de factores que te predisponen a lesionarte. Entonces, quería comentarte si nos puedes profundizar, por ejemplo, en los beneficios que va a sentir la persona o cómo puede cambiar el cuerpo tras el tratamiento de TDTR.
Bueno, los factores coadyuvantes a la lesión pueden venir de cualquier sitio. Eh, Hay también he leído últimamente muchas cosas diciendo sobre las cuestiones emocionales, también cómo una persona se siente, puede actuar, es un estímulo al fin y al cabo. Yo no hago ninguna diferencia entre un estímulo físico y un estímulo emocional porque están metidos dentro del mismo apartado para mí, son estímulos para el sistema nervioso y todos ellos pueden tener un resultado negativo a la hora de la optimización de recursos por parte de la persona. Entonces, para mí tampoco hago diferencia entre problemas musculoesqueléticos y problemas orgánicos, por ejemplo, o problemas neurológicos, problemas musculares y problemas orgánicos, porque están todos dentro del mismo cuerpo y todos están influyendo. Entonces, cuando tienes una visión más generalizada de todo cómo está funcionando, puedes darte cuenta que a lo mejor, pues, no sé, una inhibición del cuádriceps puede venir dada por un órgano y no por un problema musculoesquelético inicial que lo tengas después, porque la inhibición del cuádriceps está claro, pero a lo mejor el origen no está en sí en la musculatura o en los receptores de ninguna parte del cuerpo, sino que es una cuestión orgánica, bueno, del cuerpo, del sistema musculoesquelético, sino que es de la parte orgánica. Entonces, un órgano puede estar afectando a la musculatura de manera directa. Es como, digamos, una vía de doble sentido. El, la disfunción del músculo puede afectar a la función del órgano y la disfunción del órgano puede estar afectando a la función del músculo. Cualquiera de los dos puede ser el origen, pero hay que saber cuál es. También hay otras cosas, ¿no? Como pues atrapamientos nerviosos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces, tener esa visión general lo que hace es que no te cierra los caminos, sino que al revés, justamente te lo abre. Como tú habrás empezado a entender, lo complejo de todo esto es tenerlo todo en la cabeza y verlo todo al mismo tiempo, porque no hay un camino para una lesión específica, sino que cada persona tiene su propio camino y es lo que tenemos que descubrir. Entonces es incierto desde el punto de vista del practicante, porque al principio no sabes con lo que te vas a encontrar, pero rápido en cuanto empiezas a hacer las comprobaciones y los test, el sistema te empieza a hablar y normalmente suele ser muy claro. Y bueno, pues tratando todos esos tipos de disfunciones, tanto disfunciones emocionales como disfunciones neurológicas, como disfunciones metabólicas o como las quieras llamar, o incluso musculoesqueléticas, podemos eliminar todos esos problemas coadyuvantes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer la comparación del sistema nuestro como un ordenador. Si tenemos una ventana abierta, cada ventana es un pequeño defecto que tiene el sistema nervioso o el sistema en sí, no vamos a decir nervioso, sino el cuerpo humano en ese momento, podemos tener 7, 8, 10, 20 ventanas abiertas. Entonces el procesador que tiene que hacer funcionar ese ordenador va a ser mucho más lento, porque tiene mucho trabajo que hacer en el mismo tiempo. Tiene que compensar muchas disfunciones que, aunque son pequeñas, como son muchas, va a llevarle esa carga de memoria. Si nosotros somos capaces de cerrar esas ventanas, que a lo mejor no son muy importantes en un principio, sí somos capaces de hacer que la incidencia de esas ventanas abiertas puedan causar una lesión más importante. ¿Vale? Vamos a decir que un estímulo a lo mejor no es suficiente para causar el problema, pero varios estímulos y de manera repetida sí son capaces. Si lo pasamos a palabras de gente normal, es si yo cojo un palillo y pincho un poquito en la mano, no va a haber un problema real. Pero si aumento las veces que pincho, va a llegar un momento en que aunque no pinche mucho, la persona le va a molestar, ¿vale? Vamos a decir que es de esa manera. Pero en vez de ser un estímulo específico, como es el palillo, son diferentes estímulos de diferentes zonas. Mm. Entonces, para mí es un abordaje muy importante, que es eso, la capacidad de, por eso no me gusta decir que es una técnica, sino es más bien un sistema en sí.
¿Cómo está funcionando la generación de energía, la ATP en la mitocondria? Podemos testarlo y comprobarlo y redirigirlo con PDTR. ¿Cómo está funcionando biomecánicamente una articulación? También la podemos tratar. ¿Cómo está afectando la cuestión emocional? Puede ser por cuestiones de trabajo, de familia, de cosas que han ocurrido hace mucho tiempo, también lo podemos eliminar o podemos hacer que deje de ser disfuncional. Eh, de cuestiones orgánicas, de cuestiones de ligamentos específicos que no funcionan correctamente, todo se puede testar y se puede cambiar. Y esto justamente es lo que hace que bajemos ese número de ventanas abiertas y que si tenemos algo sea mínimo y que el sistema sea capaz de luchar contra ello o de hacerle frente hasta que pueda aumentar un poco más o hasta que vuelva el paciente a pasar por nuestras manos. Claro. Esto que estabas comentando me está viniendo ahora a la cabeza, por ejemplo, que probablemente antes de romperse el cruzado, probablemente ese ligamento ya fuese disfuncional por cualquier Efectivamente, motivo. Entonces, si efectivamente, tú vas haciendo chequeos periódicos y descubres haciendo o estimulando ese ligamento que es disfuncional y que te recrea cualquier problema, pues y lo solucionas, como que vuelves a darle un poquito de vida a la persona antes de que se pueda lesionar, pues de nuevo el cruzado. Y a veces pues puede ser pues, algún golpe fuerte o lo que sea, me viene a la cabeza, y ya lo comenté hace un año precisamente cuando Gavi, el jugador de Barcelona, se lesionó, que recibió minutos antes un fuerte golpe en la rodilla que ya nos dio un poco como a entender que a lo mejor incluso ahí podía haber tenido una lesión importante, siguió jugando y a la siguiente con algo que parece un poco tontería, él solo se lesiona. Pues probablemente ahí, tras ese golpe, generaría una disfunción importante en toda la musculatura que provocó que no se estabilizara la rodilla y viniese ese mecanismo lesional. efectivamente, porque la cuestión es, por ejemplo, la rodilla no funciona, bueno, sabemos que nada funciona aisladamente en el cuerpo, pero la rodilla depende muchísimo de la estabilidad del tobillo y de la estabilidad de la cadera. Muchos problemas que aparecen en la rodilla no son originarios de la rodilla, yo me lo he encontrado muchísimas veces, sino que vienen más de otras zonas. La rodilla, evidentemente, puede tener su lesión por su parte, ¿vale? Pero si hay, vamos a decir, hay 100 rodillas que pasan por mis manos, a lo mejor 20 son por cuestiones de la rodilla, el resto es por problemas que hay en neurológicos al nivel de tobillo, pie, cuando digo tobillo es del tobillo hacia abajo, pie y tobillo, o de la cadera, suelen ser lo más normal. Entonces, si Mm, eliminamos ese problema inicial de tobillo o de cadera o de los dos al mismo tiempo también, muy probablemente no llegaría a haber ese problema en el ligado, en el cruzamiento, en el ligamento cruzado anterior. ¿Vale? Sería una buena manera de asepsia para que la incidencia de lesiones fuese menor. Y también te voy a decir, yo me encuentro en muchísimos casos problemas en pies y tobillos en jugadores de fútbol. Suelen ser muy normales y en jugadores de baloncesto principalmente. Suelen ser los principales problemas que desactivan cuádriceps de manera o desactivan la musculatura del muslo de manera directa. Si ya la musculatura del muslo no está funcionando de manera correcta, ya directamente podemos decir que la rodilla está inestable. Al estar inestable la rodilla, un exceso de estímulo, que aunque no nos parezca mucho, lo va a ser, por eso de las muchas ventanas abiertas que tiene ahora mismo el paciente en su ordenador, va a hacer que la rodilla pete por algún lado. En este caso, pues eso puede ser el ligamento anterior cruzado, que es el más común, o el menisco, que también suele ser otra lesión muy normal. Y suele ser normalmente por deficiencia en la activación muscular del tren inferior. Y tiene todo el sentido del mundo lo que comentas, porque a nivel biomecánico, eh, fisios, entrenadores o readaptadores que se encarguen un poco también de esa prevención de lesiones, se van a fijar en el complejo pie-tobillo y en la cadera, puesto que como la rodilla se encuentra en medio, si algo por arriba o por abajo no funciona bien, la rodilla pues va a sufrir mucho más. Si sumado a este componente biomecánico le metemos el componente neurológico, pues podemos reducir considerablemente la tasa de lesiones en rodilla, ya sea, pues, como comentabas, el menisco, el cruzado o distensiones. Efectivamente, efectivamente. Sería muy, muy, muy recomendable empezar a trabajar de esa manera. Mm.
Uno de los problemas que suele generar la lesión del ligamento cruzado anterior son esas alteraciones neurológicas o déficits neurocognitivos, por así decir, que vemos que tenemos o tienen las personas que se lesionan del cruzado. Por ejemplo, pues encontramos pues, esas alteraciones en el cuádriceps ipsilateral, el isquio contralateral, musculatura, pues, los flexores también cervicales, etcétera. Eso es, eso es. Tú esto lo tratas por un lado y evidentemente la persona va a mejorar, pero hay otros déficits neurocognitivos, pues como el hecho de a lo mejor que te hacen más dependiente del sistema visual tras la lesión, que hasta qué punto, claro, yo como estoy todavía empezando con esto, me falta todavía un poquito más de tiempo para acabar de verlo, pero te pregunto hasta qué punto también la neurología nos puede ayudar con estas carencias neurocognitivas que nos vienen o que acarrea la lesión del cruzado. Vale, la respuesta es relativamente sencilla. En nuestro cuerpo funciona como un enorme receptor de información, que puede ser información exterior, información interior, estereoceptiva, interoceptiva o propioceptiva, y eso lo manda al sistema central, que es el cerebro. El sistema central se dedica a recibir esa información, procesarla con todo lo que nos ha ocurrido en nuestra vida anterior y mandar una respuesta hacia el exterior, que sería hacia órganos. Ahí está, son las tres vías que tiene. Manda la respuesta a órganos, es decir, acelera o disminuye la velocidad de producción de enzimas, hormonas, etcétera, de ese órgano u órganos. Otra sería la inhibición o hiperactivación muscular, ¿vale? Que sería lo que conocemos como hipertonicidad o normotonicidad dentro de la musculatura. Y la tercera es los procesos cognitivos. El proceso cognitivo sería lo típico de hay días que nos levantamos y decimos, hoy se me queda todo, hoy se me queda todo, estudio, no estudio nada y se me queda todo en la cabeza. Y hay otros días que por mucho que lo intentamos no hay manera de aprender nada. Pues eso justamente. En este caso estamos viendo que cualquier estímulo puede recibir cualquier respuesta. Entonces, lo que tú me has dicho, la compensación con sistema visual, evidentemente, con sistema visual, con cualquier sistema, porque es lo que se encarga justamente el sistema nervioso de protegernos compensando de la manera que sea. Evidentemente, lo que podemos probar de una manera mucho más tangible sería la musculatura. Yo no puedo probar el hígado, no puedo probar de una manera rápida órganos. No sí puedo la musculatura. Tampoco puedo comprobar sistema, pues lo que te he dicho, la claridad mental o el brain fog, que sería la niebla mental la incapacidad de concentrarse, etcétera. Pero sí puedo comprobar la musculatura. Entonces, ¿cómo va a compensar cada uno? No lo sabemos, porque como cada uno es un mundo y somos absolutamente diferentes, la compensación de cada uno va a estar relacionada con su experiencia neurológica anterior. No es lo mismo un chaval de 16 años jugando al fútbol que no es profesional, simplemente un chaval, sino un profesional con 22 años o 23 años. Su, su bagaje neurológico es diferente y las compensaciones van a ser también diferentes. Así que posibilidades, todas. Eso es un poco lo abrumador también del sistema, que no tiene un camino estricto en el que podamos seguir siempre, sino que hay que ir descubriéndolas. Pero yo me he encontrado, por ejemplo, con problemas de rodilla, me he encontrado personas incapaces de girar hacia un lado, de tener problemas en el sistema vestibular, y no poder girar hacia ese lado y no hay nada, le han hecho miles de pruebas vestibulares, no encuentran nada real ahí. Sin embargo, al ir a un receptor en alguna parte, recalibrar el receptor y que funcione bien, ahora poder dar la vuelta sin ningún problema. Entonces, como te he dicho antes, también puede ser un problema del sistema vestibular inicial y que de ahí aparezca la lesión en la rodilla o la inestabilidad en la rodilla. Es una vía, yo he dicho de ida y vuelta, pero en realidad es una red de carreteras todas unidas. ¿Vale? Entonces, de cualquier sitio podemos compensar con cualquier cosa y es que de hecho lo va a hacer así para mantenernos sanos, seguros y protegidos. Porque si hay algo que el sistema nervioso no quiere, es sentirse abrumado. Una vez que se siente abrumado, va a hacer lo posible para que no se sienta, para que no se sienta abrumado. Y de esa manera te va a evitar moverte
¿Y qué va a hacer? Te va a mandar dolor a una zona para que no te muevas, para que ese estímulo no se produzca y para que no se sienta abrumado y sobrepasado por el estímulo que está recibiendo. No sé si he respondido a la pregunta más o menos. Sí, pero por mi parte está claro. Estabas comentando ahora lo del sistema vestibular y me está viniendo esto a la cabeza. Y seguro que alguien que nos estés escuchando y que vea este tipo de ejercicios o que él mismo los prescriba, todos estos drills o ejercicios que están ahora bastante de moda o parece que están de moda, de ejercicios vesticulares, hasta qué punto van a ser buenos o no con un ligamento afectado. O sea, es decir, le estamos metiendo al cuerpo que tenga que compensar mucho más, nos estamos excediendo, porque además son esos ejercicios, más que los metes, como bastante, son tareas bastante complejas. Entonces yo cuando veo esto, como que hasta qué punto sí, o sea, tiene sentido por lo que nos dice la literatura científica y por estos déficits neurocognitivos, pero claro, luego vemos cómo funciona el cuerpo humano y vemos lo que es PDTR o neurología funcional y digo, uy, pues a lo mejor no es tan interesante meter todo esto, sino más bien solucionarlo, el problema de raíz. Claro, ahí está la comprensión de todo el sistema. De todo el sistema. Es complicado, bueno, complicado, mejor dicho, es complejo porque como todo está relacionado con todo, puede que un ejercicio de sacadas que consiste en mantener, por ejemplo, sacadas horizontales, dos dedos así o dos objetivos y mover los ojos de uno al otro, siempre manteniendo la claridad de visión, puede a una persona venirle bien y a otra no. Todo dependiendo de qué función está haciendo dentro de la disfunción. Si nos imaginamos, vamos a ver cómo lo explico, si nos imaginamos la disfunción como un árbol, vamos a tener el tronco y vamos a tener después de ese tronco que salen dos o tres ramas principales y de esas ramas van a salir más ramas y más ramas y más ramas. Bien, las compensaciones son las ramas, el tronco sería en sí la disfunción principal. Las ramas serían las compensaciones que ha necesitado crear el sistema nervioso para compensar en lo mejor posible esa rama central. Si nosotros estamos estimulando una compensación, estamos mejorando la rama central, pero es posible que la rama central no se cure por eso, porque todavía necesita otras muchas compensaciones. Tendríamos que estimularlas todas. Entonces, cuando se receta, vamos a decir, un ejercicio, tenemos que saber si ese ejercicio es bueno o no bueno para la persona a la que estamos tratando, no para el diagnóstico de ligamento anterior cruzado disfuncional, ¿vale? Entonces tenemos que saber si eso está haciendo algún efecto real, porque sistema visual, sistema vestibular y propiocepción de tobillos, eh, la vía, la vía espinocerebelar están muy unidos. Entonces trabajan juntos para mantenernos en una posición vertical cuando caminamos y que no nos pase nada. Entonces, ¿hasta qué punto está el sistema visual o el sistema vestibular implicado en lo demás? Eso es lo que hay que ver. ¿Realmente es una compensación? ¿Realmente estamos haciendo algo que le va a venir bien al cliente? ¿Va a ser algo que tiene que realizar toda su vida? Porque entonces a mí no me interesa tanto. Es como la ortopedia, las ortopedias, como las muletas, por ejemplo, después de una operación de ligamento cruzado anterior, la persona va a tener que caminar una temporada con muletas. Lo suyo es que con el tiempo se deshaga de esas muletas, no seguir con esas muletas toda la vida. Lo mismo yo lo pondría a la hora del ejercicio. Un ejercicio está muy bien, puede venir bien en un momento dado, pero los ejercicios van cambiando porque el sistema nervioso cambia inmediatamente cuando recibe estímulos diferentes. No es algo que dure una semana o 15 días o un mes. Puede ser que te venga bien ahora y mañana ya no. Y dentro de 3 días bien otra vez, dependiendo de lo que ha estado llegando a tu sistema nervioso a través de todos los receptores y de todas las fuentes de información. Mm. ¿Comprendes? Entonces, saber si un ejercicio específico para un paciente específico le está haciendo bien, sí, se puede comprobar. De hecho, yo tengo maneras de comprobarlo y yo entreno también de toda la vida y yo cambié mi forma de entrenar cuando empecé a trabajar con todo esto.
Ahora la gente me mira extraño en el gimnasio, ya no voy tanto a los gimnasios, me gusta mucho entrenar fuera, y me dice, ¿y qué haces? Y pues estoy comprobando si el ejercicio es bueno o no es bueno. Dice, va, el ejercicio siempre es bueno. No, porque es como cualquier otra droga. Date cuenta que cuando nosotros hacemos ejercicio disparamos hormonas y químicos dentro del cuerpo. Es una droga también, entre comillas, lo de droga, ¿vale? No vamos a ponerlo en el sentido malo, pero puede ser malo, dependiendo del tipo de químicos que esté disparando. Si está disparando químicos que nos benefician, es un buen ejercicio. Sin embargo, si está creando un mayor nivel de peligro dentro del sistema nervioso por medio de disparo de adrenalina o de cortisol, si es prolongado en el tiempo, entonces no está siendo un buen estímulo. Como todo es estímulo y todo puede tener una salida buena o mala, para mí lo mejor es comprobar siempre. Yo si me pongo un día a hacer, vamos a poner un press de banca, a mí lo de las repeticiones y las series y todo eso está muy bien, pero yo entre una serie y otra serie pruebo a ver si ahora mismo mi sistema nervioso ha mejorado, está igual o ha empeorado. No lo hago a ver qué ocurre dentro de 15 días. Yo lo quiero saber ya, porque si yo voy en la segunda serie y veo que con 8 repeticiones, vamos a poner un ejemplo, y X kilos, mi sistema nervioso ha ido hacia atrás, sé que una de dos, o tengo que bajar repeticiones, o tengo que bajar peso, o tengo que bajar las dos cosas. Entonces, mi siguiente serie no va a ser dependiendo de lo que yo tenía escrito, que serían, pues vamos a poner, yo qué sé, 12 o 10. No, va a ser dependiendo de la última respuesta que me ha dado el sistema nervioso mío, que es específico y exclusivo. ¿Vale? Entonces, de esa misma manera es como yo creo que hay que mandar cualquier tipo de prescripción de ejercicio o de prescripción de cualquier cosa, tanto en visual, vestibular, propioceptiva o de cualquier tipo, ¿vale? O simplemente ejercicios de gimnasia. Claro, yo si estoy ahí presente, sí que puedo ver el valorar a la persona, porque voy chequeando constantemente con los test miotáticos, pero uno mismo, o en tu caso, ¿cómo te valoras si se puede saber? Vale, hay formas de hacer el autotest. No la más normal, la que se ve más normal y es para mí, la que más me gusta a mí es rango de movimiento. Se coge una articulación, la que sea, con rango de movimiento. Vamos a poner, por ejemplo, una rotación interna, rotación externa. Yo mantengo mi rotación interna, mi rotación externa, hago el ejercicio y después compruebo de nuevo esa rotación interna o esa rotación externa a ver cómo está. Si ha mejorado, hay más rotación interna y externa, depende de lo que esté comprobando, pues el ejercicio sería un ejercicio positivo para el sistema nervioso. Si la rotación es menor o el rango de movimiento es menor, sabemos que al sistema nervioso no le ha gustado algo. Entonces tenemos que corregirlo. Mm. Si está igual que antes, ni fu ni fa. Vamos a tener mejoras al nivel de musculatura en sí, por ejemplo, de haber hecho las repeticiones, pero el sistema nervioso no es algo que le llame la atención. Pues, para mí, si no le llama la atención, para mí es tiempo perdido. Bueno, nunca se pierde el tiempo, se malgasta. Tiempo malgastado. Si es menor el rango de movimiento, entonces lo que tengo claro es que va a ser directamente negativo para el sistema nervioso y nos va a recoger, va a coger riendas, no nos va a dejar hacer ciertas cosas, ¿vale? Mm. Mientras que si el rango de movimiento es mayor, lo normal es que funcione todo mejor y es un buen estímulo para él y de hecho te está pidiendo más, por eso te permite te da una mayor libertad, te permite una mejor calidad de movimiento, porque el sistema nervioso es simplemente un enorme nervio que tiene huesos, músculos, tendones alrededor para ir por el mundo, porque es muy curioso. Entonces eso le gusta moverse. El movimiento es esencial y cuanto más novedoso sea el movimiento, mejor, más le va a gustar. No puede ser demasiado estímulo, porque entonces se crearía una señal de alarma, el sistema nervioso simpático se dispararía. No puede ser demasiado poco estímulo, porque entonces no llegaríamos al punto real y tenemos que estar jugando en ese punto medio. Mm. Entonces, por ejemplo, con los autotest del rango de movimiento, me viene a la cabeza un deportista que requiera, por ejemplo, de cierta compresión
para luego poder rendir en su deporte. Es decir, no puede ser lo mismo cómo podemos entrenar, o cómo puedes entrenar tú, o cómo puedo entrenar yo, que a lo mejor pues quiero estar eso, más fuerte, más apretado, por así decir, y que luego mi deporte lo requiera esas demandas. Evidentemente, a lo mejor en el propio deporte se me va a reducir el rango de movimiento. Entonces, mm, se me queda ahí un poco coja esa forma de valorar con solo el rango. Bueno, el rango es una manera sencilla de hacerlo, como tú me dices, estando tú solo, pero el rango de movimiento funciona muy bien. A mí me gusta probar, por ejemplo, bilateralmente. ¿Por qué? Porque no siempre el lado derecho y el lado izquierdo funcionan de la misma manera. Pero mejor que no tener nada, siempre lo va a ser. ¿Entiendes? Estamos ahora descubriendo nuevas cosas. Entonces, uno de los descubrimientos es eso, primero, que el lado izquierdo y el lado derecho no se mueven de la misma manera. Lo mismo que tren superior y tren inferior tampoco se mueven de la misma manera. Entonces, cada uno va a tener unos ciertos ejercicios o unos ciertos tests que van a hacerle entender cómo está funcionando. ¿Vale? Entonces, Mm, hacerlo bilateralmente, por ejemplo, con tren superior, estaría bien. No tiene que ver que yo haga un ejercicio con el tren superior para probar tren superior. Es decir, yo puedo hacer ejercicios de tobillo y probar tren superior. Porque recuerda, no estamos activando solamente, no estamos tratando algo biomecánico, estamos tratando la neurología que es la que mueve todo el sistema y es la que comprende todos los sistemas. ¿Lo entiendes más o menos? claro. Mm, Entonces, entre no tener ninguna capacidad de comprobar que lo que estoy haciendo, que las repeticiones y los kilos que estoy poniendo en esa, por poner un ejemplo sencillo, en ese ejercicio de press de banca son correctos y tengo que ir probándolo a lo largo del tiempo a ver si hay una mayor fuerza, una progresión, lo puedo hacer de manera continua. Puedo hacer inmediatamente después de una serie. Después de una serie puedo saber si mi sistema está contento o no. Vale, está contento, sigo con otra serie. ¿Cómo? Como yo crea que la tengo que hacer, a lo mejor añadiendo más kilos, a lo mejor añadiendo más repeticiones y vuelvo después de terminar esa serie a comprobar. Siempre hay series, siempre son series, porque si te das cuenta tanto en velocidad, en potencia, en resistencia, todos son series. Esos relojes que te marcan el pulso, vale, el pulso puede ser un indicador de cómo está cardiovascularmente funcionando tu cuerpo y es una buena forma de medirlo. Mejor con los dedos y con un reloj, con un cronómetro que con un aparato electrónico en el cuerpo que cambia el electromagnetismo y cambia la respuesta del corazón y de todo. Eso es otra de las cosas que también hay que tener en cuenta, pero te dan una diferencia, ¿vale? Por eso la gente que hace fondo se prueba las pulsaciones, a ver a cuánto está de pulsaciones en cierto momento, cuánto tiempo necesito descansar entre serie y serie de, vamos a poner 400 metros, cuánto tiempo necesito descansar entre serie y serie de press de banca. Todo eso son variables que se deben tener en cuenta a la hora de hacer ejercicio, de prescribir el ejercicio, o que cualquier persona hiciese ejercicio. Lo que pasa que, claro, es un trabajo bastante farragoso, mm, pero los resultados van a ser siempre mucho mejores porque la capacidad de lesionarte va a ser muchísimo menor al tener una respuesta inmediata a lo que estás haciendo. mm. Voy a poner un poco las X, por si alguno se ha Venga. perdido ahora. Es que sí, ahora está mucho más claro y veo mejor el ejemplo, o al menos a mí me ha servido para Te voy a entenderlo. poner un buen ejemplo. Por ejemplo, yo hace no mucho tuve un ciclista. Este ciclista decía, jo, es que hay veces que voy a subir la montaña, voy a hacer una subida de montaña, una cuesta, y no puedo. No puedo, no aguanto. Sin embargo, hay otros días que subo la misma cuesta y no tengo ningún problema. Yo le dije, ¿y la bici es la misma? Y me dice, sí, la bici sí. Le digo, ¿las zapatillas son las mismas? Y me dice, no, las zapatillas a veces las cambio. Le digo, vale, tráeme las zapatillas. Y se vino con las zapatillas. ¿Y qué es lo que descubrimos? Que uno de los pares de zapatillas justamente le estaba inhibiendo el glúteo mayor. Entonces, a la hora de hacer extensión de cadera para subir por la cuesta, el glúteo mayor no estaba activado. Y esa pequeña diferencia entre una zapatilla y la otra, que eran de diferente marca, me dijo, estas me habían costado mucho más que las otras. Le digo, pues ahora mismo te están afectando.
Lo que conseguimos fue encontrar dónde estaba el problema que le causaba esa zapatilla, eliminar el problema y a partir de entonces sus zapatillas empezaron a funcionar perfectamente y empezó a subir la cuesta. Es algo que dices, uy, ¿tanto puede cambiar? Por supuesto, tanto puede cambiar. Tanto puede cambiar porque si una zapatilla o lo que sea te está causando un efecto, eso va a repercutir en todo el cuerpo. En tu trabajo como deportista está influyendo, sí, entonces hay que saber qué es lo que está influyendo de manera negativa. Si se puede eliminar, como hicimos con el ciclista, eliminarlo. Si no se puede eliminar, vender las zapatillas en segunda mano, eso está claro. Sí, sí, sí. Es que es brutal y es muy difícil encontrar realmente el origen porque tienes que empezar a hacer preguntas y preguntas y calentarte la cabeza para ver realmente o poder llegar a lo de las zapatillas. Hay veces que es una pequeña tontería y estás, venga a mirar por todo el cuerpo y no es nada más que simple las zapatillas. Y con los alimentos pasa exactamente lo mismo. Yo me hice una prueba hace poco con todo esto, además, con Ricard Busons precisamente, Ajá, y veíamos como chocolate en tableta del Family Cash y otro del Mercadona, el del Mercadona bien y el del Family no, y era 85% de cacao los dos. Y yo, exacto. Todo espectacular. cambia, porque es que el mínimo estímulo de cualquier tipo, ahí está, tenemos un estímulo exterior en este caso, una exterocepción, porque el sistema digestivo está fuera del cuerpo, ¿vale? Cuidado. Tiene que pasar toda la barrera, la barrera de los intestinos para que la comida esté dentro del cuerpo, aunque parece que está dentro, está fuera, pero eso es una exterocepción que tenemos que asimilar. Esa exterocepción puede tener un ingrediente que a nuestro cuerpo no le resulta aceptable y automáticamente tenemos esa disfunción referida a ese específico. Y además, si fuiste con Ricard, me parece estupendo porque es un profesional. Vamos, Es un fenómeno. sí, no me- Por volver al tema del ligamento cruzado anterior, ah, estabas comentando antes el input procesamiento output. sí, Por ejemplo, en una rotura parcial del cruzado, vemos que a lo mejor pues, quedan todavía unas cuantas fibras, por lo que va a poder procesar y transmitir esa información no en la misma medida que antes, pero sí que va a haber algo, por lo que a lo mejor pues toda esa propiocepción que puede haber en la rodilla pues no se va a ver tan afectada. sí. Entonces aquí mi pregunta es, por ejemplo, en parciales o en roturas parciales y tratamiento conservador junto a la neurología, ¿qué tasa de éxito crees que podemos tener? Hay bastante. Si la rotura es parcial, yo creo que hay bastante tasa de recuperación, ¿vale? Principalmente porque el cuerpo además también va a trabajar para que ese ligamento se vuelva a unir o se vuelva a pegar en realidad, ¿vale? Al menos ciertas fibras. El ligamento anterior, tanto el anterior como el posterior, tienen más bien una forma un poco, no es tan cilíndrica, es más bien un poquito más plana, porque lo que hace es, conforme se va activando las diferentes fibras del ligamento, se va mandando una señal propioceptiva al cerebro, que el cerebro es el que va activando las fibras específicas de la musculatura en este caso principalmente del muslo, ¿no? El cuádriceps sería lo principal. Entonces, dependiendo de la cantidad de estiramiento o de extensión o de flexión de la rodilla, vamos a tener unas fibras activadas del músculo activadas y otras no. En eso consiste justamente el ligamento, el trabajo de los ligamentos, en activar, en mandar información propioceptiva al cerebro para que éste active y desactive fibras de músculos o músculos completos. En el anterior cruzado, como muy bien has dicho, pues está, por ejemplo, el cuádriceps ipsilateral, el isquiotibial contra los isquiotibiales contralaterales, flexores del cuello, el ECOM, recto del abdomen, pectoral mayor clavicular, te diría también subescapular. Hay una serie de músculos que están relacionados con ese ligamento. Entonces, muchas veces, cuando a alguien, por ejemplo, le duele el cuello, a lo mejor el problema no está en el cuello, sino que viene de ese ligamento anterior, que no es capaz de mandar la señal correcta. Entonces, comprobando que bueno, el ejercicio correctivo, efectivamente, y con una buena praxis a la hora de diagnosticar la zona del ligamento anterior que hay que tratar,
y del resto del complejo de la rodilla, porque normalmente cuando hay un ligamento anterior cruzado hay otras cosas también, otros ligamentos afectados, como puede ser el colateral lateral, colateral medial, el ligamento, pues el arcuato de la rodilla posterior, a lo mejor es la banda lateral o la banda media, o son las dos. Es decir, hay muchas cosas que pueden estar implicadas también en la rotación interna, en la externa, también no sería solamente el ligamento anterior cruzado, sino tratar la rodilla como complejo y, por supuesto, mirar la parte superior y la parte inferior, tanto tobillo como cadera, tobillo-pie, el complejo tobillo-pie, como también cadera. Sería completarlo con todo. Y esto con una buena praxis de ejercicio también, de ejercicio mandado al cliente para que lo haga comprobado de manera continuada y de manera día a día y ejercicio tras ejercicio, se puede conseguir siempre una recuperación mucho más rápida, porque el sistema va a estar recibiendo buena información. Aparte de eso, podríamos añadir también, pues no sé, Boswellia, podríamos añadir un montón de cosas para eliminar cosas de nuestro sistema circulatorio que pueden estar afectando también a la información que recibimos, etcétera, etcétera, que puede provocar más inflamación, más citoquinas, etcétera. ¿Vale? Ahí hay mucha tela que cortar, pero es una de las buenas cosas. Una de las buenas cosas, si es un ligamento cruzado parcial, la tasa puede ser bastante alta, siempre sin utilizar cirugía, ¿vale? Estamos hablando de esto. Como bien Entonces, comentabas, sí, conforme vamos, por ejemplo, extendiendo la rodilla y se van activando ciertas o estimulamos ciertas fibras del ligamento, corresponde cada fibra a fibras también musculares, por ejemplo, del eh, cuádriceps. Pero en una parcial, por ejemplo, en una rotura parcial donde se va a ver afectado, por ejemplo, vamos a poner la mitad del ligamento, por así decir, la mitad del cuádriceps no va a trabajar bien. efectivamente. ¿Esto se puede revertir? O sea, pese a que el ligamento, como que comentábamos, que input, procesamiento, output está parcial, ese procesamiento no va a ser igual y la respuesta tampoco. ¿Hasta qué punto podemos modificarlo? Vale, si el ligamento se vuelve biomecánicamente a unir por sí, es decir, vuelve a estar otra vez, el trabajo tanto propioceptivo como de ejercicio es el que va a ayudar a que el cerebro vuelva otra vez a recibir esa información específica de esa zona, aparte evidentemente del tratamiento neurológico continuado, ¿vale? Porque conforme se van volviendo a unir fibras, va a haber una señal diferente que puede o ser o no disfuncional. Tenemos que ir comprobándolo. Si se va corrigiendo todas estas cosas, se puede, y el ligamento por sí, vamos a decir que no es una rotura muy grande, sino que se puede volver a pegar por sí solo, vamos a tener una buena respuesta. Si por el contrario la rotura, por las causas que sea, la rotura se queda medio ligamento roto y el otro no, el sistema va a crear nueva información propioceptiva por la cápsula articular, por los receptores de la cápsula articular, del resto de la articulación, del resto de los ligamentos, va a crear un patrón de activación, posiblemente, no lo podemos decir, pero posiblemente de esa articulación, de esa rodilla. Todo depende, una vez más, de cada uno de los pacientes. Todos los pacientes son un caso diferente y no podemos hacer una talla sirve para todos, que es lo que estamos acostumbrados a hacer y que debemos empezar a desechar ya porque no funciona así. Hay que ir viendo poco a poco porque el mismo ligamento anterior cruzado en la misma cantidad de rotura en dos personas diferentes va a tener diferente respuesta. ¿Vale? Incluso que sean exactamente las mismas fibras y exactamente el mismo tipo de rotura. Va a ser diferente, porque como te he dicho antes, depende del bagaje neurológico que esa persona tenga a sus espaldas. Por eso es importante compaginar todo esto también pues, con buenos hábitos y tener pues, en sí buena salud, porque si Efectivamente, no, si tienes un efectivamente. sistema neurológico pobre, una salud neurológica pobre, pues todo te va a afectar mucho más. Como bien comentaba José Palomar, pues algún ejemplo de que le da un golpecito por la espalda a alguien y está monotasking, por ejemplo, y eso ya se convierte en un paleo importante. Sí, sí, eso me lo hizo a mí, eso me lo hizo a mí, además sin decirme nada y tuve que aguantar una hora
Y a la hora le dije, José, quítame lo que me has puesto. Y me decía, no, no, yo no te he hecho nada. Y dice, sí, el golpecito en la espalda. Quítamelo. Y me lo quitó y mi espalda empezó a funcionar otra vez perfectamente. Pero sí, es un ejemplo muy bueno. José tiene unas cosas que son muy, muy aclaradoras y es ese tipo de cosas. Yo he visto a otra persona dejarla casi babeando sin tocarlo. Entonces, él quería, esa persona quería comprobar, es otro profesor de PDR, quería comprobar cómo se estaba en lo que nosotros llamamos MOSH, que es peor que todavía tener solamente una cosa que puedas hacer. Es casi como estar catatónico, ¿vale? Y lo descubrió y no es nada agradable. Y bueno, pues es así, exactamente. Lo que para uno puede ser normal, para otro va a ser algo disfuncional. Yo he visto heridas mínimas, cortes mínimos que no tendrían por qué eh, causar ningún efecto y que a la persona dijo, va, esto fue un corte tonto que me hice y no me pasó nada. Sin embargo, el sistema nervioso en ese momento tenía una capacidad mucho más reducida y a esta persona le estaba afectando desde el hombro hasta la mano. En cuanto descubrí la pequeña cicatriz, ¿qué es eso? Una cicatriz de un corte tonto y vamos a probar, probamos con aquello, desaparece, vamos a decir, eliminamos las disfunciones de la cicatriz y el brazo, que era por lo que venía, empezó a funcionar perfectamente. Es decir, eso es muy típico, lo de, Sí, lo sí. de la disfunción neurológica de José. Y ahora, por ejemplo, voy con mucho ojo, puesto que por la nena también, el estrés, el trabajo, todo, pues me cuesta dormir un poco más. Y antes del último módulo que fuimos a Lisboa, me acuerdo que la perra me dio un cabezazo que me provocó como una subluxación de mandíbula. Y me la tuve que tratar allí. O sea, pasaron 2 semanas o así que se me fue la inflamación y con José en un momento, pim pam pum, volvió al sitio. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora como voy bastante monotasking durante el día y tengo que ir a base de cafés, ya en las últimas horas del día que voy medio zombie, voy con mucho ojo, cualquier movimiento de la perra, que no me dé nadie, Sí, no sí, sea sí. que me genere algún problema extra que no me viene nada bien, la verdad, ahora Claro, mismo. pero date cuenta que si estás monotasking, simplemente que sople viento puede ser ya una causa de Sí. infección. O que te roce la camiseta en un lado puede ser suficiente. Es que es muy curioso, la verdad es que ahora para mí es apasionante, más que curioso es apasionante la capacidad que tiene el cuerpo de recibir información y lo poco que nos han contado de ello. Mm. Es brutal, es una experiencia espectacular. Sí, Luego lo acabamos de comentar esto. lo que te Por ir decía. rematando también todo el tema del cruzado, te quería preguntar acerca de las plastias, puesto que ponemos, por ejemplo, el gol estándar que es el HTH, que te cogen pues, un tercio del tendón rotuliano junto con un poquito de hueso también. Tenemos Sí, del semitendinoso, tenemos, por ejemplo, el cuadricipital o tenemos, por ejemplo, la tenodesis del Hemer, que te cogen de la banda iliotibial para hacer como un refuerzo extraarticular. ya, Claro, cuanto más tocas, por así decir, la rodilla, todo esto también más te va a afectar. Ya simple por la propia raja, el propio tendón que te cogen, exacto. etcétera. ¿Ves diferencias o has encontrado diferencias, o a lo mejor, ojo, se han encontrado diferencias importantes neurológicas o alteraciones neurológicas importantes según la plastia de donde le hayan cogido? Sí, yo, por ejemplo, José, te podría decir mucho más porque él tiene millones de casos, pero bueno, dentro de mi experiencia, cuando utilizan principalmente los tendones de gracilis y de semitendinoso, el problema que vamos a tener después es que justamente al no tener esa musculatura funcional, la articulación de la rodilla va a estar por otra causa inestable. Entonces, he visto más casos de inestabilidad, al menos en mi praxis, de inestabilidad cuando han utilizado eh, este tipo de, este tipo de injerto, de autoinjerto, que con otros. El tendón patelar, pues bueno, también suele tener sus problemas, por ejemplo, si la persona necesita estar de rodillas o es más molesto por la cicatriz en sí y también suele desactivar rápidamente el cuádriceps y hay veces es complicado volver a activarlo. La del cuádriceps en sí, del tendón, no tanto del tendón, sino del músculo, está funcionando bastante bien, pero tampoco me he encontrado demasiados casos porque es relativamente
relativamente nueva, al menos en lo que yo he visto, ¿no? Las más normales, las más típicas que yo me he encontrado son las de utilizar eso, Gracil Y semitendinoso. y el semitendinoso, y muchas veces no tienen una buena repercusión por esa inestabilidad que crea Claro. ese eliminar los dos músculos, ¿vale? Porque en realidad estás eliminando esos dos músculos y más estabilidad. Lo suyo sería el aloinjerto más que el autoinjerto. Pero claro, eso también tiene otros problemas acarreados, que como es otro cuerpo diferente, pues el cuerpo puede que no lo reciba igual. Entonces todo ahí depende mucho de lo que haga el cirujano. Yo como no soy cirujano, simplemente trabajo con lo que me llega y he visto aloinjertos excelentes del mismo anterior cruzado al mismo anterior cruzado. He visto autoinjertos excelentes y he visto de los dos también cosas que no han salido muy bien. Entonces, incluso repetición o volver a abrir y tener que quitar y volver a poner. Y al final encuentras disfunciones de todo tipo. Encuentras nocicepción, sueles encontrar siempre. Después ya también depende cómo haya sido tanto la lesión como los injertos. Puedes encontrar también muchos mecanorreceptores funcionando disfuncionalmente. Siempre, siempre, siempre elimino también la cuestión emocional primitiva. Es algo importantísimo porque es un disparador de nuevas disfunciones, en estos casos principalmente gente deportista que no puede moverse, es un palo emocional gordo. ¿Y qué más te iba a decir? Vamos a ver, entonces, nociceptores, emociones primitivas, también tenemos el... Y bueno, principalmente son las disfunciones que encuentro. Muchas de ellas vuelven a funcionar relativamente bien. Hay veces que tenemos que utilizar muchas más sesiones. Hay otras veces que son pocas sesiones. Todo depende otra vez de cada uno. Por eso a uno el mismo aloinjerto no le sienta igual de bien a uno que a otro. Otras que me he encontrado también con bastante recurrencia son vibratorias, disfunciones vibratorias. A la hora de hacer el taladro, debe ser Mm, la broca al entrar y hacer la vibración. Me he encontrado problemas de mucho rango de movimiento, diferencia de rango de movimiento, sobre todo en flexión, al flexionar la rodilla, que simplemente utilizar el vibratorio se consigue esa parte que no se podía y la persona ha quedado encantada, ¿vale? Es una de las cosas también curiosas, la vibración. Y bueno, pues ahí está, es como tú has dicho, es un complejo. Un complejo, hay que tratar muchas cosas para conseguir que eso termine acabando en buen fin. mm, También la parte de en los aloinjertos es muy importante, la parte química, que nuestro cuerpo vaya a recibir ese autoinjerto, o sobre todo los aloinjertos, que lo vaya a recibir de una buena manera. Entonces también estaría bien añadir cierto tipo de suplementación para conseguir que tanto el tejido cicatrizal no sea eh, un tejido muy grueso, sino que sea todo lo fino posible para que haya una descomposición de proteínas correcta, que las partes de nuestro cuerpo que se tienen que deshacer por rotura y por muerte, que se vayan deshaciendo y que se eliminen del sistema, etcétera, etcétera, y conseguir una mejor cicatrización, vamos a decirlo, ¿vale? mm. Por ejemplo, estabas diciendo lo del isquio y me viene a la cabeza lo que hablé hace unos días con el traumatólogo. Es que, por ejemplo, el problema muchas veces de la plastia o del injerto que te cogen del isquio es que el grosor es menor que, por ejemplo, un HTH. Entonces, en función también del deporte, de si hay pues, mucho pivote y tal, pues suelen decantarse más por el HTH. Y por eso con los isquios suelen poner el refuerzo el EMER, el extraarticular. Pero claro, ahora viene un poquito la duda, ¿vale? A nivel biomecánico le metemos más grosor para que sea más estable fémur tibia, pero si a lo mejor con un menor grosor machacamos menos al cuerpo a nivel neurológico, tratamos con neurología, podemos suplir o paliar esa carencia o esa inestabilidad que se pueda generar en la rodilla. Efectivamente, yo creo que así es, pero eso ya lo tiene que
Habría que hacer eso, un trabajo conjunto entre cirujanos y readaptadores. Y readaptadores con este tipo de sistema también, claro. Junto con eso sería un estudio apasionante sobre el tema que, mira, te convino a que en cuanto termines puedas hacerlo tú, porque tú conoces a bastantes más cirujanos que realicen este tipo de trabajo y hacer un estudio sobre ello. La verdad que se podrían conseguir resultados muy Mm, importantes, sí que cambiaría muchísimo la, la vida de cada uno, porque otra de las cosas es no hacer ningún tipo de cirugía. Dejarlo, está con rotura total, lo dejamos sin, vale, para una persona, vamos a decir, del montón, a lo mejor no es problemático. El cuerpo puede o el sistema puede crear compensaciones suficientes si trabajamos bien la musculatura y la neurología y seguir teniendo una vida excepcional. Pero normalmente suelen ser personas que son activas, son relativamente jóvenes, entonces hay que tenerlo en cuenta que ahí normalmente lo que sí va a ser es, si son jóvenes y activos, lo mejor es el autoinjerto siempre y tender también al tendón del cuádriceps más que al tendón patelar, ¿vale? mm. Pero es Normalmente que son los el, resultados que yo he visto. del cuadricipital están saliendo estudios bastante interesantes y el propio traumatólogo me lo dijo que se están viendo muy buenos resultados con el Exacto. tendón. Yo no Mm, he visto demasiados porque no hace mucho tiempo, entre comillas, que ha salido la técnica del tendón del cuádriceps, pero sí he visto algunos y he visto que no suelen tener demasiado problema en la activación del cuádriceps. No suele ser algo difícil de solventar, ¿vale? mm. Te quiero hacer una última pregunta ya relacionada con el cruzado y es, ¿una persona puede volver a estar bien? O sea, ¿puede estar como si no hubiese pasado nada después de una operación de cruzado, con una buena rehabilitación, con tratamiento con neurología funcional? O sea, ¿puede volver a estar, vale, la rodilla está al 100% de nuevo, la siento mía? Buah, ahí cuando, yo hay una cosa que es que la estadística es la ciencia exacta que no es exacta. Entonces eso de estar al 100% es muy particular. ¿Cómo podemos saber realmente si el ligamento anterior cruzado está otra vez al 100%? Es complicado porque no solamente el ligamento anterior cruzado, son todas las demás estructuras del cuerpo y todos los demás sistemas. Entonces, ver exclusivamente la calidad de cómo estaba antes y cómo estaba ahora es siempre va a ser algo subjetivo al paciente. No puede ser objetivo, no hay una manera de medir eso de manera objetiva. Pero yo creo que si no es estar al 100%, sí se puede llegar a un excelente resultado de 90. Muchas personas con el 90 se pueden dar con un canto en los dientes, sobre todo hablando de deportistas. Estar del 100%, de estar en el, vamos a poner, por ejemplo, yo no soy de, bueno, sí soy del equipo, soy de Osasuna, eso está claro, pero voy a poner, por ejemplo, de estar jugando en el Real Madrid a estar jugando a lo mejor en un equipo de primera división, pero de menos, entre comillas, categoría, sí puede Como, ser. como los Asuna, ¿no? Claro, por ejemplo, Osasuna, que es un equipo excelente y peleón. Además, es un equipo que a mí me gusta por eso, porque nunca se rinde. Entonces, no es lo mismo, evidentemente. Tú date cuenta también que la vida deportiva de un excelente jugador en el Real Madrid es corta también. Entonces, que dependa, no lo podemos decir seguro. En realidad lo que queremos, lo que al jugador le interesa es seguir jugando. A lo mejor no va a ganar tantos ceros, pero puede seguir haciendo lo que le gusta. No solamente le puede decir haciendo lo que le gusta, sino que lo hace a un buen nivel, a un nivel profesional. Y puede ser, sí, sí, por supuesto. Yo creo que sí puede ser. En qué porcentaje de mejora? No te lo puedo decir por lo que te he dicho antes. La estadística no es una ciencia exacta y todo lo que no se puede probar de manera empírica a mí no me gusta. ¿En qué porcentaje de recuperación? Pues no lo sabemos tampoco porque depende también de qué feliz está esa persona jugando en Osasuna o qué feliz está jugando en el Real Madrid. A lo mejor está más feliz en el Osasuna que en el Real Madrid y entonces juega mejor en el Osasuna y tiene mejores resultados y por tanto podemos considerar que la lesión del de ligamento cruzado anterior ha sido buena para esa persona y no solamente que ahora esté al 100%, sino que antes no lo estaba y ahora sí.
¿Comprendes? Porque no es solamente una cuestión biomecánica, es un conjunto de cosas las que hace que el jugador o que el deportista se sienta en plenitud. Mm, así es. Bueno, yo creo que lo tenemos bien. Una horita de podcast, no sé, igual 1 hora y 5, 1 hora y 10. Yo por mí estaría horas y horas hablando además de tanto de la neurología, que es algo que me apasiona cada vez más, y el cruzado, que es al final a lo que me dedico a tiempo completo en mi vida, a nivel profesional, evidentemente. Podría estar aquí, ya digo, horas, y dejo abierto, si tú también quieres, pues en el futuro poder hacer una segunda entrega también, pues según el feedback que vayamos recibiendo, y poder ampliar conocimiento, y seguro que pues habiendo practicado más, habremos visto más casos, etcétera. Así que, bueno, por mi parte, de darte las gracias bueno, las infinitas gracias por haber compartido este rato conmigo, y Gracias a nada, ti. espero que a todo el mundo también le haya servido tanto como a mí. Y nada, cuéntanos también dónde te pueden encontrar, porque la verdad es que recomiendo a todo el mundo tratarse con neurología. O sea, los cambios son brutales, lo digo de primera mano. Y tanto yo como mi familia y los pacientes que ya pues, me están viniendo están obteniendo estos buenos resultados desde la primera sesión, que es lo sorprendente que digas, hostia, sin ser invasivo, sin tener que hurgar mucho ni meter agujas ni hacer nada. O sea, sales de allí y te puede cambiar la vida por completo. Exacto. Bueno, pues yo hasta hace poco estaba viviendo en Gran Canaria, pero al final pegué el salto aquí otra vez a Península y ahora estoy en Pamplona. Entonces yo paso aquí en Pamplona, después tenemos también hago, ¿cómo se llamaría eso en español? Una clínica itinerante estoy haciendo a Bilbao, estoy haciendo a Donosti y bueno, podría hacer a Vitoria, a Zaragoza, Logroño, sur de Francia. No hay ningún problema, pero por esta zona el que quiera venir a verme no tiene ningún problema y puede hacerlo. Y bueno, cuando voy a Lisboa, pues en Lisboa estoy también trabajando, trabajo después de los cursos, trabajo. Y eso, si a alguien le interesa, para clubes, personas individuales, lo que sea, no solamente anteriores cruzados, sino cualquier otro tipo de problema, como tú bien sabes, vamos a poder resolverlo, o al menos lo vamos a intentar a ver una mejoría. Y bueno, ahora con lo que, como vas a empezar ahora tú con el primer módulo del intermedio, pues justamente una de las partes que vamos a tratar es la rodilla, Mm, ese gran desconocido. tengo ganas. Sí, sí, lo vas a gozar seguro. Mm. ¿Y cómo te pueden encontrar o cómo te pueden contactar en caso de querer una Pues consulta contigo? yo estoy en Instagram por como miquelperez.tv, si no el teléfono mío, el 626-693-529, el que quiera, pues me puede enviar WhatsApp. Normalmente lo suelo tener siempre desconectado, así que mejor un WhatsApp porque no me gusta ser esclavo del móvil y yo gustosamente pues atenderé a quien sea, eso está Mm. claro. Así es, pues bueno, muchas gracias por todo, Miquel. Gracias a ti y nos vemos en Lisboa a pasarlo como un enano otra vez. Así es, en nada nos vemos. Un abrazo Venga, fuerte. venga, hasta luego, gracias.